¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar con ustedes en esta jornada del lunes. Hoy feriado, por supuesto, para mucha gente está del otro lado, pero hay otra tanta que está trabajando, así como nosotros, por supuesto. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, ¿Todo Toto? bien? Bien, bien. Un No, saludo tranquilo. a toda la audiencia. Tranquilo. Bueno, ¿cómo estás? Sí. Felipe, ¿todo bien? Buenas tardes para todos. Pedrito, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Todo Gracias bien, por buenas acompañarnos. tardes. Gracias por Bueno, venir. Toto. el viernes no los pude acompañar porque sin saber, había sido, estaban anunciando, yo no sabía. Entré de zona costanera norte y todo el mundo decía, no entren. Y yo, le metí ahí. Y Cortes estaba- intermitentes y fue una cuestión que me mencionaba gente que duró por lo menos hasta las casi 8:30 de la noche. No Sí, sé, no. Mariana, si terminaste yendo Cuando por ahí yo o me no. fui, sí, fui por ahí. Ah, fuiste por ahí. Pero la ¿Y? verdad es que no agarré ningún corte. Ya no agarraste el corte, bueno, Sí, listo, pasé en el suerte. medio del... Yo les Yo creo- mandaba, pero estaban ahí, o sea, yo creo que estaban siguiendo, no sé si... yo les mandaba un video de Por la lo menos. cola esa Sí, sí, estábamos larguísima de por lo menos 2 kilómetros casi de gente que no puede retroceder porque hay puntos en la costanera donde no se puede ya Claro, retroceder, no ¿verdad? Ya tener no se puede ni retome, pues. retomar, ¿verdad? Bueno, qué fin de semana, señores. Terrible, realmente. Ya, digamos, un preludio a lo que iba a terminar ocurriendo el domingo en la semana en Tacumbú, en donde se avisaban y se enviaban mensajes entre grupos también, algunas escaramuzas dentro del penal. Creo que 2 situaciones se dieron ya a lo largo de la semana y después terminó un desenlace tremendo en la cárcel de San Pedro y un motín posterior en Tacumbú. Hablamos de 9 personas fallecidas. 10 10. ya. hasta 10 en total, Por lo perdón. menos el 10. último número. 10 en total, más de 15 heridos a esta altura, solamente en San Pedro. Solamente en San Pedro. Sin incluir Tacumbú. Y después en Tacumbú una cantidad de heridos también. Por ahora no hay personas No. fallecidas ni complicaciones en el estado de salud de las personas que Continúa el están trabajo de internadas. reconocimiento también Sí. de los demás, ¿verdad? Que estaban ya Claro, en estado porque hablamos prácticamente de- irreconocible. Lastimosamente Según la forense. los términos son muy, muy fuertes, ¿verdad? Pero hablamos de personas calcinadas y decapitadas. Sí, es un Eh, mensaje que se manda entre los grupos. O sea, cuanto más sanguinario es así. O sea, Es una francamente forma- no extraña es el- eso, ¿no? No Es extraña el esa modo de operar, ¿verdad? Así hacen, Así siempre. entre Además- comillas, las limpiezas cuando hay lucha de grupos, ¿verdad? Yo Claro. agregaría, yo sé que para adelantarle a la audiencia, de hecho, va a ser un poco el tema que vamos a abordar, digamos, tal vez, no sé si siguieron los datos, a lo mejor algunos estaban con el festejo del Día del Padre, pero ya hoy, definitivamente la noticia trágica del fin de semana, hablamos de estos 10 fallecidos. Solamente yo, luego de los detalles, digamos, mencionaría que cuando se daban algunas situaciones anteriores, recordarán en las cárceles, creo que de algún modo lo señalábamos aquí, yo por lo menos lo así decíamos, esto es tierra de nadie. Y en cualquier momento, cuando definitivamente los grupos que tienen control dentro de las cárceles diversas se tomen la decisión de hacer lo que quieran, lo pueden hacer, porque básicamente no hay quien los controle. O sea, hoy el gobierno toma la decisión fue removido el director del centro penitenciario, el director de la cárcel, obviamente de San Pedro también, pero son remociones que sigue no el garantizan sistema. ningún cambio exactamente del Sigue el sistema. sistema. Entonces, yo creo que esa sí es una preocupación de fondo. Y creo que, no recuerdo quién, creo que era Cecilia Pérez, la que decía, tenemos suerte de tener presos muy bonitos, porque cuando quieran pueden De tomar la hecho, decisión de hacer esto. Claro, y vos te más. imaginas, Toto, compañero, que pase esto, pero programado, cronometrado, en todas las cárceles del país. De hecho, no pasa. No da abasto. De hecho, no pasa. Esto me Va a reventar. comentaba el compañero Oscar Lovera, que Lovera. estaba de vacaciones, pero igual intercambiamos situaciones y estuvo aportando con información. Decía, esto no explota porque no Bueno, quieren. claro. Claro. así es. Porque de Porque va a ser un reventar problema toda para la ellos, claro. situación, Es un problema, la claro. policía ni la fuerza de seguridad va a poder contener la situación, va a terminar en algo peor, explotando el sistema penitenciario y no les conviene, digamos, hoy a Pasa esas que hoy, personas. hoy Les tienen conviene un el sistema. hoy tienen un Claro. sistema penitenciario que les beneficia. Claro. Sí, Por eso, o sea, para totalmente. explicar, no, yo creo, no decir que son bonitos, lo que decía Cecilia, o en este caso Claro, la ilimitada, sí. era que eso, traducido es eso, no lo ¿Recordás? hacen porque no quieren. Recuerdan que hace un tiempo hubo también incidentes, creo que en la cárcel de Encarnación o no recuerdo, que Misiones estuvieron no acá era. los... De Misiones no era. Misiones, quizás. ¿no? Que estuvieron acá los guardias cárceles, estuvieron hablando, Sí, en sí. esa oportunidad se dijo incluso que las Fuerzas Armadas custodiaran en los perímetros exteriores de las cárceles. No hay un plan, No, francamente no hay no. un plan y bueno, No hay. esto se sigue Y hablando. no Estaba hay interés del gobierno escuchando... tampoco, ni de este ni de los anteriores. No hay. Estaba escuchando cuando venía incluso la propuesta de algunos parlamentarios, entre ellos Edgar Ortiz. Y decía que este tema está en análisis, o sea, la construcción, reformar el sistema carcelario, penitenciario, hace 15 años, como todo, Sí, sí. se dilata, hasta que empieza a explotar.
Ahora vas a ver que van a salir todo corriendo a buscar una solución de algo que se vino gestando, pero hace años. ¿Ustedes recuerdan algún director de alguna de las penitenciarías que haya salido por concluir funciones y que se haya hablado bien? La mayoría sale por algún escándalo de algún tipo, por alguna situación de algún tipo. Si no encontraron la celda VIP de uno, hoy encuentran la granja, entre comillas, donde estaba otro. Si no, se hace una redada muy grande dentro de las penitenciarías y se encuentran un tendal de cosas. O sea, nadie puede hoy creer que dentro de las penitenciarías están aislados. Y No. otro detalle, Nadie puede creer eso. vos mencionás la forma en la que salen, digamos, ¿verdad? Que es lo que nos enteramos todos. Pero también lo que te dicen los operadores de justicia, en este caso el ministerio, etcétera, que las direcciones de las correccionales son un botín de guerra. Claro. O sea, la gente se disputa y Botín literalmente se político. Estar ahí, ¿no? pelea para ser director de las cárceles. ¿Qué será tan apetecible Claro. o tendrán tanta vocación de servicio? Imagínense ustedes cómo, según las informaciones, se maneja la cuestión hoy dentro de las penitenciarías. En un rato vamos a recibir ya a nuestros invitados que están en los estudios de Unicanal ya. En minutos van a estar con nosotros. ¿Cómo se mantiene, digamos, el esquema? El PCC es una organización transnacional. Hoy está en el 90% de las cárceles del Brasil. También, por supuesto, están ellos en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, ni hablar. Están cerca de 200, 400. 400 400. reclutando de alguna forma. Y el negocio de ellos, que tiene ya otro tipo de financiación también, que es una organización de un esquema multimillonario, hablamos de millones de dólares en esquema de trabajo, lo hacen siempre desde las cárceles. Al no poder ser ya detenidos, porque están presos, digamos, están protegidos dentro de ese esquema, Claro, viviendo una vida sin sobresaltos para un delincuente que, digamos, está manejando una Claro, eso organización que vos decías, la comodidad del criminal, sistema. ¿verdad? O sea, Un él sistema tiene que le es todo, afín. desde lujos Hasta guardia privado. guardias privados y, digamos, tiene un Y sobre, hotel. y sobre ¿verdad? todo la capacidad de seguir trabajando, ¿verdad? Trabajando no, entre comillas. Claro, ¿no? seguir produciendo, Operando. ¿verdad? Vos sabés que incluso varias veces a varios invitados que vinieron, incluso a Cecilia Pérez le pregunté, escuchame una cosa, este sistema así tal como está acá en Brasil, ¿les conviene a ellos? Claro. O sea, ¿qué cambio se tiene que hacer para que, bueno, tampoco les sirva, digamos, ¿no? Y el clan Rotela, de alguna forma, tiene cierto esquema similar a ese, porque van reclutando en cárceles. Además. Pero la forma de trabajo, ustedes tienen, o la gente tiene que entender que las cárceles también son un mercado donde vender parte de las drogas que ellos manejan. Y podríamos decir la caja chica para el día a día, para la situación, ¿sí? Entonces, tienen que entender un poco ese esquema también, Claro. y lo extenso que están dentro de las distintas cárceles. Pero la preocupación está hoy, por parte de muchos familiares, de personas que tienen a familiares dentro con prisión preventiva, condenados algunos, otras situaciones todavía sin condena, pero están bajo arresto. ¿Recuerdan ustedes a aquella persona que ya cumplió su condena, otro que no tiene condena, que era inocente y que están ahí y dicen, bueno, si no formás parte del grupo A, del grupo B, ¿qué tipo de riesgo corres y de perder tu vida? Hoy hablaba yo con la madre de un joven que está recluido, una persona que tiene un familiar dentro del lugar y que estaba preocupada por esa situación. El resto de los pobladores de las cárceles están defendiendo su pabellón para que no ingresen estos grupos, y ahí la cuestión también es peor incluso. Vamos a escuchar lo que nos decía esta señora. Bueno, yo lo que le puedo decir es que los internos que no tienen nada que ver con ninguno de los clanes, que están rivalizando ahí, ¿verdad? Están con muchísimo temor, porque se rumora de que podría en cualquier momento haber otro amotinamiento, que de repente se desbandaron los internos que están en el pasillo, que son muchísimos, ¿verdad? Son de más o menos 800 más o menos los que están en los pasilleros que querían entrar a toda costa en los diferentes pabellones, ¿verdad? Forzaron los portones, las rejas, las versas, querían entrar por arriba, estaban encima del techo, y entonces los demás internos que estaban todos asustados y ya dispuestos también a defenderse, ¿verdad? Fue una lucha campal adentro, fue una situación de riesgo demasiado grande, que si no entraban los de antimotines capaz
pudo haber ocurrido algo más grave. Guardia adentro ahí, es dentro del, ya un poco o nada, no, son poquísimos los guardias que hay para la cantidad inmensa de superpoblación que hay ahí adentro. Y los clanes ahí distribuyen, bueno, de todo. Entonces, difícil, es una situación demasiado. Yo le juro que estoy temblando al hablar con usted porque yo tengo muchísimo miedo de que esto, Dios mío. Bueno, y así se sienten muchos de los familiares, Claro. que así, de alguna forma, como estos grupos criminales tienen comunicación desde adentro, Sí. los otros que están purgando pena, los otros que están en situación de, bueno, están privados de su libertad dentro, también se comunican expresando esa preocupación que tienen. Cada uno hoy está haciendo guardia para defender su pabellón, que no ingresen estos grupos. Pues sabes que habría que marcar así una diferencia. Está el que, como no sé, el familiar de esta señora, que por ahí cometió un delito, vaya a saber en qué circunstancia, en fin. Pero están estos otros que son miembros de mafias, organizaciones que están ahí justamente para reclutar, y así como entran, salen, y así fue toda su vida. O sea, Salen fortalecidos. salen fortalecidos. Hay una diferencia. El tema es que están todos juntos. Y los otros generalmente no tienen con qué defenderse. ¿Qué crees que te diga? Está con nosotros Estela Cacase, que es de la Comisión del Mecanismo de Prevención de Tortura. Estela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme y bueno, vamos a hablar un poco más del tema, ¿no? Bueno, la preocupación ahora, escuchamos a una mujer que tiene un pariente dentro, que lleva meses, ni siquiera cumple un semestre todavía dentro del sistema, con prisión preventiva, como son muchos de los casos, que son también las otras víctimas, digamos, de este sistema, porque están metidos en el medio de estas luchas, ¿verdad? Para ellos también y para sus familiares la preocupación es tremenda, Estela. Es que realmente la gente tiene que entender que todos cometemos errores. Hay muchas personas que han cometido errores, que han tomado una mala decisión y que les ha llevado a ese lugar. Finalmente cualquiera puede ser, ¿no? Acuérdense que hasta el fiscal general que teníamos hoy está en un lugar así. Cualquiera puede estar ahí. Pero sí es cierto también de que si ustedes quieren, así como una vez me dijeron, hay también lo dijo el anticristo, ¿verdad? Hay gente que realmente ya ha pasado a otro estadio en donde siente que la vida del otro no sirve para nada, como se ha demostrado con estas muertes horribles que han hecho, ¿verdad? Porque eso tampoco teníamos antes. Sí había personas que morían con cuchilladas y demás, ¿no? Que se peleaban, una riña interna, porque faltan muchas cosas y a veces los que no tienen le roban al compañero y entonces, bueno, se arma el lío. Pero no es lo más. Lo más es el otro tipo de gente, como el pariente de esta señora, como decía Pedro. Y eso es lo que se tiene que entender, que la gente que está ahí es gente con derechos, es gente que hizo algún tipo de tontería que lo llevó, digamos, pero que tiene que tener la oportunidad de reivindicarse, de salir y de ser posible, de poder darle elementos que hasta ese momento a lo mejor el Estado no le dio, que tenía que ver con trabajo y educación. Está Alejandro Buzo con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cuál es el plan hoy de las autoridades, del ministerio, el plan estratégico? Hoy ya no podemos hablar de que estamos casi llegando al grado de urgencia, alerta roja. Hoy, digamos, esto toca un punto que por lo menos antes no conocíamos públicamente y llega a una gravedad extrema, ¿verdad? Yo creo que es importante también sincerarnos y ver que este tema de las cárceles, el tema penitenciario, es un tema incómodo para el debate social. Se quiere hablar poco de esto y cuando ocurren episodios como el de ayer, se entra en un debate de las falencias que recurrentemente las venimos hablando, pero tal vez no se magnifican en cuanto a esa existencia en el día a día dentro del sistema. Hoy hablamos de no un plan a partir de esto, sino lo que venimos trabajando, de hecho, bien con el mecanismo venimos también muy de cerca trabajando en esto, en mejorar las condiciones de vida y sobre todo también mejorar la expectativa salarial de los agentes penitenciarios. Por primera vez estamos hablando de una bonificación por exposición al peligro que nunca en la historia tuvieron. Entonces uno piensa cómo no corromperse si encima que arriesgo mi vida estoy ganando lo mínimo en un esquema en donde es fácil torcerse.
Hoy por primera vez se está trabajando en soluciones de fondo hace meses. Realmente yo espero que el debate de esta noche nos permita ir dialogando sobre lo que ya venimos haciendo y sobre todo se tome conciencia. Este tema no es un problema penitenciario, es un problema de seguridad interna, de seguridad pública. Hoy el PCC, bien lo decía la señora Cacase, nos demuestra que hay un antes y un después en un sistema relativamente tranquilo, hasta con una suerte de inercia cultural dentro del esquema penitenciario, y que hoy estos episodios de extrema crueldad son el sello característico de organizaciones que no buscan la libertad, no buscan la reinserción, sino que buscan sacar provecho de las falencias del sistema. Vamos a arrancar con Mariana, Pedro y Felipe, porque los lunes somos así nosotros, ¿eh? Muy bien, Bueno. caballerosos. Me gustaría arrancar un poco a ver con Alejandro Buzo, que tiene justamente a su cargo, voy a leer tu cargo, que es director de planificación. ¿Qué es lo que, a ver, cuando vos decís, es cierto, yo calculo, o sea, asumo que desde la opinión pública el debate se instala cuando hay un tema mediático, la opinión pública, no veo yo que tenga que estar, digamos, involucrada en el debate tal vez del día a día, aunque sí coincido en que es un tema de seguridad interna. Pero creo yo que es el gobierno, o en este caso las autoridades, las que tienen que guiarnos a ese debate. Desde mi particular punto de vista, este programa nosotros tratamos de generar temas generalmente. Yo no veo por lo menos no asumo esto de manera particular, digamos, no veo como una propuesta de discusión o de planificación justamente de remodelar de algún modo el sistema penitenciario. ¿Qué es lo que hay? Si a lo mejor yo nomás no sé, pero ¿qué es lo que se está planificando para rever un poco este sistema? En el sentido, en el sentido estructural, diría yo. Es un poco amplio, a veces lo estructural parece que es así, tipo filosófico incluso, pero si no se hacen esos cambios estructurales, lo que yo decía al inicio, porque no sé si escuchabas nomás, se le cambia al director de turno, se le cambia al otro, pero el esquema sigue siendo el mismo. Incluso se le saca a un miembro del PCC, viene el otro, y hasta los reos continúan en el mismo sistema. Entonces, ¿qué se está proyectando en ese sentido, Alejandro? ¿Hay alguna planificación, hay alguna discusión? ¿Hay algún cambio, alguna proyección de acá a 10 años? Porque esto no es tampoco inmediato. O sea, ¿qué hay de planificación para cambiar un poco el sistema, cómo funciona hoy? Es interesante lo que mencionás, porque cuando te escuchaba antes de entrar a estudio con la señora Cacase, atentamente escuchábamos ese abstracto de la reforma, de casi el ambiente de laboratorio que pareciera nunca baja tierra, quizás es parte del proceso de construcción. Nosotros estamos muy abocados a las acciones puntuales. De hecho, una de las metas es atacar los problemas de fondo del sistema, porque hablamos de un sistema de justicia que tiene problemas, no un ministerio de justicia con un sistema penitenciario problemático, que de hecho está en una situación de emergencia declarada por la infraestructura penitenciaria. El sistema de justicia tiene debilidades sistémicas que tienen que ser abordadas con mucha madurez y sobre todo con la velocidad y celeridad que requieren. Si yo veo hoy que tengo una población total de 16.804 personas, y de esa población solamente 3.821 personas tienen condena, yo estoy hablando de 12.961 personas con procesos abiertos, con probablemente pueden ser inocentes, una privación justamente ilegítima de libertad. Entonces, estoy hablando de casi un 78% de mi población penitenciaria que hasta por mi marco legal yo no tendría por qué atender dentro de los programas de rehabilitación, por ejemplo, que estoy obligado a atender a los condenados, rehabilitarlos. Y yo tengo, por ejemplo, 9.511 plazas en todo el sistema. Si yo veo la cantidad de condenados, ni me aproximo a la mitad. Claro. Entonces, es un problema del sistema por ejemplo, el abuso de la prisión preventiva, una cuestión también del propio Código de Ejecución que no permita al Ministerio la segmentación por peligrosidad de las personas que ingresan al sistema, que también es un punto que bien lo mencionaban. Entra una persona por un hecho menor, pero está conviviendo con un líder del PCC. Entonces, lógicamente, esa convivencia es tóxica, es nociva, y yo no puedo hoy, porque inclusive la contradicción que voy a mencionar, sería arbitrario de parte del Ministerio que lo segmente, porque de hecho la ley me restringe a hacerlo. Yo no puedo segmentar por peligrosidad. Alejandro, te voy a interrumpir nomás, porque ese diagnóstico en varias ocasiones ya lo hemos hecho y me parece muy, muy gráfico, ¿verdad? Y te lo agradezco, pero la pregunta, en medio de todo ese caos que vos describís, yo le pongo la etiqueta de caos, ¿cómo se planifica o no se planifica? O sea, ¿les da tiempo a ustedes de pensar cómo cambiamos esto? ¿O estás absorbido en ver cómo solucionar los incendios, que imagino que son mucho más de los que contás, ¿verdad? Básicamente es, mientras están cortando cabezas en la cárcel, porque eso es lo que ocurrió. Claro. ¿Cómo hablamos de planes de 6 meses?
cuando lo urgente hoy a veces no nos da para lo importante, ¿verdad? Hay un tema que creo que es puntual para responder solamente como un ejemplo. El seguimiento de los procesos judiciales, de las causas, algo que se viene trabajando de manera intersectorial con la defensa pública, con la Corte Suprema. Inclusive este 12 de junio, 15 personas salieron en libertad justamente por el seguimiento y celeridad con las causas. Si bien es cierto, yo veo estos números y 15 personas no son nada en comparación a toda esta población que tengo que empezar a agilizar en cuanto a sus procesos judiciales, se está trabajando de una manera sostenida para que de aquí a los próximos meses durante este año tengamos un porcentaje de por lo menos el 30% de reducción en base al seguimiento procesal de las causas. Eso es muy puntual y no tiene lírica, es realmente ver cuántas personas ya han cumplido, y creo que vamos de la mano con lo que el propio mecanismo nacional también propone, la pena anticipada, cuántas personas han cumplido ya parte de su proceso, estén procesadas o no, y cuántas ya merecen estar en libertad. Eso se pretende hacer este año, llegando a un porcentaje, por ejemplo, del 30% de liberación de personas en esas condiciones. Claro, me imagino que tendrán en cuenta también el comportamiento que tuvieron adentro. Sin dudas. Pero ahora el tema es el siguiente. El génesis de estas organizaciones mafiosas es la cárcel. La cárcel los parió, esa es la verdad. Se juntaron, vieron que era un negocio, salieron. En esta planificación que, bueno, comentabas que se está haciendo, ¿cuál es el enfoque que se le va a dar al sistema carcelario? Porque evidentemente estas organizaciones la tomaron para sí, ellos la aprovechan. O sea, si acá hablamos de reinserción de esta gente, me parece que es una falacia que no tiene, no sé, ser un poco líricos. Entonces, yo siempre le pregunto a todos, mira, le pregunté al ministro cuando vino, le pregunté a los comisarios que estuvieron, le pregunté a un montón de gente, ¿cómo se hace para que el sistema carcelario no le sirva a esta gente? Porque en definitiva no solo están, fíjate en Brasil el problema que tienen, en Brasil con los recursos que ellos tienen, en fin, no sé. Están ahí adentro, están protegidos, la gente paga impuestos, no sé, de buena o mala manera o ganas para mantener este sistema que en definitiva les sirve a ellos y a los que se tendría que trabajar, como bien dice la señora, para que tengan una reinserción, y a eso lo estamos sumando también para ellos, ¿no? O sea, el sistema es ese. ¿Cuál es? Ese es un dilema. Quiero intervenir Sí. porque creo que un gran responsable es el Poder Judicial en su conjunto. Es decir, muy alegremente, y discúlpenme la expresión, y sé que me van a odiar mañana todos los fiscales y las fiscalas, dan la prisión sin siquiera tener un motivo y después de un año salen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación hoy? El señor Alejandro Buzó decía, tenemos espacio para 9.000 y tanto, y hay 4.000 aproximadamente condenados. Por lo tanto, el sistema puede y estaría preparado como para tener a los 4.000 más otros 4.000 que puedan ser, digamos, culpables que estén ahí en el sistema. ¿Qué pasa con los otros? Es imposible, no podemos. ¿Saben qué? Nos ganan. Si la gente del Poder Judicial no entiende que no pueden seguir con ese sistema, no hay planificación posible. ¿Por qué? Porque todos los papeles, todas las recomendaciones internacionales te dicen que no más de 500 personas en una penitenciaría, porque si no empieza el gobierno de los internos y ya no gobiernan las autoridades. Y ustedes verán que realmente en todas nuestras penitenciarías, si miran, una está para 300, otra está para 400, han tenido en cuenta eso. San Pedro, las emboscadas, todas están teniendo más o menos esa medida. Pero hoy están el 300% y el 265%. Emboscada es la que mayor tiene el índice y es 333% más de lo que debe tener. Ahí se nos pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los años entran un promedio de 1.100 personas más al sistema. Eso significa que todos los años el Ministerio de Justicia tiene que hacer como mínimo 2 cárceles
para poder dar cabida no a los que están ya hacinados, sino nuevos. a los que están entrando. Y a junio ya entraron 1.100. Hoy, este año, a junio. Quiere decir que ahora ya necesitamos 2 cárceles más. Con Y para preventiva. fin de año- No estamos hablando con condena. No, claro, no. Preventiva. Estamos hablando de, porque bien lo Procesados. dijo, estamos en el 80% de gente que no sabemos si es culpable o no es culpable. No sabemos, Y esa es la gente que está en medio de esta batalla. claro. Y que va a terminar o reclutada al año, si es que no Exacto. sale, o termina reclutada y después inocente y es soldado en la calle. ¿Recuerda ese Tenemos que hacer comerciante una- que, sí. que la fiscal ni siquiera vio nada y lo imputaba y ya lo metía preso? Bueno, ese era un candidato y era un Pero tipo trabajador. de eso No, tenemos, ¿sabes qué qué? sé yo. Como ese y me. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y a la vuelta, por supuesto, vamos a seguir con esta situación. Pedro, ¿tiene...? Sí, por no, vos supuesto? sabés que A ver. para que la gente no se pierda, que tenga en cuenta las propuestas de Bristol. Sí. La verdad que unas facilidades. Súper oferta. Claro que sí accedes hasta lo que hasta la semana Mira. pasada no sabías si podías. Esta es una de ellas. Mirá, una ¿Sí? oferta al Samsung Galaxy A50 Duos, Ya va. 18 cuotas ¿De cuánto? 169.000 ¿Viste? y el precio normal son 18 cuotas de 192.000. Imagínate, por favor. ¿Sí? Bueno, pueden contactar con Y así Bristol es para todo, tomar esas Aprovechar. ofertas. ¿Sí? Bueno, atención amantes del cine, llegó la chequera al cine Villamorra con beneficios exclusivos. Vení a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Además, tenés vales de 100.000 guaraníes para todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en Boletería del Cine. Para más información, seguinos en redes sociales Cine Villamorra, momentos únicos. Viví pura música, fiesta y diversión en la 101.3. Sintonícenos también a través de los canales 512 y 824 de Tigo Star. Farra Play, tu canal de radio. Hacemos la pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta, por favor, Felipe, para arrancar el bloque. Alejandro, me gustaría que puedas contarnos 3 acciones concretas, no te pido los 5, 3 acciones concretas que se van a tomar como consecuencia de la mayor catástrofe que tuvimos a nivel penitenciario en el país. La primera acción, que es directa al inmediato plazo, fue justamente la remoción de las personas y el inicio de una investigación. Inclusive ya estamos con una denuncia formal con el Ministerio Público. Desde el Ministerio de Justicia se va también a impulsar una denuncia justamente ante la situación que hoy tuvimos conocimiento de esta vivienda mal llamada granja, que no era parte del predio ni tampoco del sistema. Dando seguimiento a esto y también una respuesta de Mariana, hay cosas que lastimosamente son parte del día a día, como básicamente desactivar situaciones como las que se vivieron ayer. El PCC hace unos meses hacía una declaración y una amenaza pública de que este tipo de eventos iban a ser recurrentes y con una violencia cada vez mayor. Lo de ayer no es un evento aislado de los tantos que diariamente se intentan llevar adelante. Hay un trabajo fuerte de inteligencia penitenciaria y también con la Policía Nacional que permite que esto se desactive. Y puntualmente, y lo otro, es impulsar este plan ya operativo de reforma, no una cuestión teórica, sino con todos los poderes públicos, con la Corte Suprema, con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo vinculado para hacer reformas puntuales de temas a corto, mediano y largo plazo. Esto se está llevando está funcionando perdón, Alejandro, me quedo nomás impactado con Sí, ayer un no fuerte funcionó, trabajo de inteligencia Está y había una funcionando granja bien. que tenía 4 tipos fuera. Bueno, convengamos que es un... O sea, el fuerte trabajo de inteligencia dentro de la cárcel. O sea, el tipo que se te fue, creo que había 2 que vivían a 5 cuadras, no sé qué también de ahí. Disperso. Quiero ver si entra alguien a Tacumbú hoy y si no hay una celda que esté ahí reformada para alguien con un montón de cosas. Claro. Porque todo es cíclico, no es que se fue para abajo y después de existir. ¿Recordás, Alejandro, que no, cuando no. se quemó, le costó el cargo a la que era la ministra? A Carla ¿Qué pasó? Guadalupe. Y te juro que si vas ahora y vas a encontrar las Yo- celdas VIP, como en siempre, como algún si nada. lugar, ¿eh? No, yo te voy a puedo ver. asegurar que vas a encontrar uno que está... Y bueno. O sea, el trabajo de Ese inteligencia es para repeler solamente esto o para monitorear todo lo que está pasando alrededor. Puntualmente se está tomando el tema de la amenaza del PCC porque es una cuestión totalmente Directa. tal cual, externa y sobre todo delicada en cuanto al poder de armamento y el poder económico que mueve el PCC. Hoy hay familias completas que están financiadas extramuros por el PCC para que ellos se muevan en torno a los parientes que están dentro de las cárceles.
Entonces, a eso me refería, porque también hay agentes muy comprometidos dentro del sistema penitenciario, pero sería innegable decir, también reprochable de mi parte, mentir aquí y decir que no hay un esquema que creció en paralelo al propio sistema producto de una ausencia de décadas. Este sistema está abandonado hace décadas y lo que vemos hoy es ese reflejo, que se está aprovechando por parte de organizaciones, bien lo decía Pedro, que hacen del día a día y son sus oficinas de trabajo no en Paraguay, en toda la región. Hoy la Unión Europea está alertando justamente por la compra de armas en Europa del PCC. Si estamos hablando de organizaciones transnacionales que ya son casi globales, no solamente regionales. Mariana. En este caso de la, pues, siguiendo un poco la línea, tal vez lo que decía Felipe y el tema de la planificación de lo que se va a tomar ahora. Vos decías una frase que, bueno, tal vez la vas a poder explicar, pero decías 15 personas no son nada dentro del sistema. Para esas 15 personas o las familiares de esas 15 personas te escuchan y van a estar mañana frente a tu oficina, ¿verdad? Pero independientemente de la cantidad, Alejandro, digamos, yo entiendo que proporcionalmente el número o la dimensión tal vez no sea grande. Pero yo no entiendo mucho de lógica criminal, pero esto puede ser como una prueba, ¿verdad? Entonces, Felipe te decía cuáles son acciones concretas. Yo te preguntaba un poco la planificación. En la pausa, me toma el atrevimiento de mencionar, vos señalabas un factor, y también lo hacía la señora Cacase, el famoso tema del Poder Judicial, ¿verdad? Y esos factores exógenos. ¿Cómo se lidia con eso o qué se hace para acercar eso? Yo entiendo que no está bajo tu competencia, pero estas acciones puntuales, bueno, son las que vos tal vez podés tomar, tal vez son menos o más, tal vez podrías hacer más, no sé, pero digamos está bajo tu competencia directa. Lo que tiene que ver con el Poder Judicial, el famoso abuso de la prisión preventiva. En este programa, van a coincidir conmigo todos, han desfilado entrevistados que han hablado de eso, pero todavía no encontré o no sé quién está llevando acá adelante la reforma. ¿Por qué no lo plantea el Ministerio de Justicia si al final son los más afectados? O sea, ¿quién está llevando el proyecto de ley de modificación del Código Penal en el artículo tal, en la palabra tal, que es la que hoy obliga, según lo que dicen y según entienden, a los jueces a tener que aplicar la prisión preventiva justamente en los crímenes, en este caso en cualquier crimen que ya sobrepase a partir de los 5 años de expectativa de pena? O sea, ¿qué se está haciendo con eso, por ejemplo? O se hacen conversatorios, se está hablando con el Poder Judicial. ¿Qué se hace para que ellos asuman un poco su parte y no les tiren a ustedes la bolsa en ese sentido? Puntualmente, ya desde el año pasado el Ministerio de Justicia está liderando la creación de espacios de trabajo, tanto en el nivel político, con los referentes de cada poder y también con los equipos técnicos. Con la Corte Suprema de Justicia, a través de diferentes direcciones, por ejemplo, la Dirección de Derechos Humanos, se viene trabajando en la depuración de las listas justamente de personas que podrían estar en condiciones de salir del sistema. Asimismo, se viene trabajando hoy día de manera muy cercana con la Defensoría Pública. De hecho, la doctora Segovia tiene reuniones permanentes con el ministro precisamente para que los defensores públicos, que en algunos establecimientos puntuales tienen bien observados quienes podrían salir, empiecen a trabajar en sintonía con esta misma lógica. Yo creo que hay también que marcar y señalar algo. Quizás, y puede ser un comentario que lo hago mío, gran parte de lo que faltó siempre fue dejar un poco el ego institucional de lado y trabajar juntos para solucionar problemas comunes. Hoy yo considero, porque estamos trabajando desde hace varios meses con diferentes equipos, que ese ego se ha dejado de lado y tanto la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Mecanismo Nacional de Prevención están trabajando en una cuestión puntual, por ejemplo, sacar la mayor cantidad posible de gente que debería estar en libertad y sin hacer menosprecio a esas 15 personas, pero poniendo en la balanza los números, parecía que es poco. Para nosotros es un gran logro, pero poder poner en libertad y dar ese derecho a personas para nosotros es fundamental y sobre todo nos da pie para empezar a trabajar en las cuestiones de fondo, que son los cambios normativos que también están en esta agenda. A ver, acá la situación siempre es complicada y Estela también por lo siguiente. Todos le miramos al otro. Todos le estamos mirando al otro. El poder está bien, el Poder Judicial tiene que hacer. El Ejecutivo no puede ir a decirle, señores, dejen de mandarme preso porque, digamos, son otro poder del Estado y hay que trabajar de otra forma. El Ministerio de Justicia dice, me están llenando de presos. Ahora, acá hay otro problema que hace más grave o que hace más, no sé si más grave, más delicada la discusión social, que es, salen los que no tienen condena y después se dan los casos de que finalmente sí, para ser puntual, violencia intrafamiliar. Ese es un caso que dicen, se están llenando las cárceles. Ahora, si no están ahí, no los controla la policía afuera. No, el Y sistema. exacto, Por eso no, se habla del ver, sistema. pueden ser culpables o no, pero hasta que no se declare que son culpables, son inocentes y se los tiene que
resguardar bajo sus derechos. Pero salen y asesinan a la persona que los denunció. Y entonces los fiscales dicen, no, mejor que estén adentro. O sea, también hay una responsabilidad de la Policía Nacional en todo esto y en los otros órganos del Ejecutivo y del Ministerio Público que nos pueden monitorear a las personas. Por eso nos mandan adentro. Es más fácil que alguien que esté denunciado de golpeador esté adentro antes que nos enteremos que efectivamente era Que cuando le tengas que metió balazo a convivir la víctima. con la persona. Y ahí tener, como una cuestión puntual, Matoto también, ¿verdad? Tener el tema del caso de las tobilleras electrónicas. Aprobado por el Congreso, todo. Sí. ¿O qué el proyecto? Nadie sabe dónde está. Entonces, ¿cómo hablar del tema? Te digo nomás una cuestión puntual Claro. que podría tratar a lo mejor de solucionar eso. Que ¿verdad? es el ¿O mismo qué? ministro, hoy fue el que proyectó, ¿te por acuerdas? Sí. Y después queda ahí. No sé. Entonces, ¿O estamos qué hablando proyecto ese? de un drama, Estela, donde todos nos vemos afectados y para todos parece que es más fácil meterlo nomás adentro. Absolutamente. La cultura del encierro le llamamos en el MNP, en donde ante un problema que se nos presenta social, la primera respuesta que damos es el encierro. Entonces, niños que están en la calle con familias que están disgregadas y demás, vamos a institucionalizarlo, vamos a encerrarlo. Ancianos que no tienen cómo vivir, que están en situación de vulnerabilidad, vamos a encerrarlos. A los jóvenes que están teniendo, vamos a encerrarlos. Todo se hace a través del encierro y así también este problema. El problema de la drogadicción es un problema de salud. Tendríamos que estar llegando antes que la persona se convierta en un delincuente para poder pagar su consumo. Lo mismo pasa con el tema de la violencia de género. Es decir, hay que hacer cambios que son culturales, pero que se empieza por la escuela, se empieza por distintos lugares, en donde tenemos que empezar a cambiar la cultura y de ser posible a esa persona, lo ideal sería, como usted dice, que tengan o un brazalete o una tobillera y que vaya a terapia a revisar por qué necesita golpear. Porque el problema de los golpes no es que la persona nomás es violenta, es un problema de poder. Es una persona que se siente disminuida y que pegando y golpeando y sometiendo al otro es como siente que es persona, que es macho, que es. También lo hacen las mujeres con los niños. Tampoco. Entonces, esas cosas las tenemos que tratar, pero para mí el peor modelo para tratar esos problemas es la cárcel. En la cárcel solo va a conseguir conocer más violencia y responder con mayor violencia. ¿Y cómo hacemos con la gente que es víctima de todo eso? Y te dicen, pero... Porque la situación está ahí. O sea, ¿cómo conducimos el debate social cuando... yo estoy de acuerdo. El modelo no es el encierro. Pero yo perdí un hijo. Yo perdí una hija. Yo le perdí a mi mamá. Me robaron lo que tenía para comprar crack. O sea, ¿cómo conducimos esta cuestión a que podamos debatir y no vamos a encerrar? Porque al final el encierro parece, claro, para el resto que estamos afuera y somos víctimas de algo, el encierro parece lo mejor, ¿verdad? Claro, pero el problema es que a vos te asiste el Poder Judicial, el Código Penal y una serie de instrumentos que tiene el Estado para darte una respuesta y garantizarte ese derecho o esa pérdida que has tenido. Y sos una víctima. Y yo, como víctima, vos no te puedo convencer en este momento de que las demás personas merecen vivir, porque el dolor que sentí es tan lacerante que no tengo derecho a decir comprenderle y perdonarle, ¿verdad? Pero nosotros y el Estado, tiene que entender que tiene que encontrar causas y caminos, porque esas personas necesitan ser recuperadas para la sociedad. No podemos seguir metiendo a los jóvenes en la cárcel y que escucharles que te dicen, yo sé que mi futuro está con vos, ¿para qué ustedes vienen acá a decirme que tengo que estudiar? Los jóvenes que están en los centros educativos. Se te parte el alma. Varios de ellos una vez así hablando me decían, yo sé que no voy a llegar a los 25 años, como mi papá.
porque no tienen ninguna esperanza de futuro. Entonces, tenemos que empezar a cambiar las cosas. Y es cierto lo que ustedes dicen, que eso no soluciona el que la próxima semana tengamos otra vez un motín. Eso no soluciona. Pero vamos a tener que estar apagando incendios como los bomberos hasta tanto esto se vaya cambiando. Pero esa cultura del encierro tiene que cambiar. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Le toca a Pedro, sí, te debo a Pedro y después volvemos con Felipe. Y tenemos que hablar del gigante de la India que está en Paraguay, Bayash, con su modelo utilitario Boxer 150, la moto que más dura con el mayor rendimiento del mercado. Venía a nuestro showroom de Madame Lynch 632 a conocerla y agenda tu prueba. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales como Bayash PY, tecnología de punta en la industria de dos ruedas. Venía a disfrutar de Cinefuente, las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido. Variedad de productos en nuestro Candy Bar y por supuesto también recarga por hora incluida en todos los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cinefuente. Cinefuente, una experiencia de película. Y si buscas tecnología y exclusividad para tu hogar, Mi Idea te presenta la opción número 1 en el mundo, la línea de alta gama Side by Side, que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. 34 minutos. Te debo, Pedro, ¿verdad? Sí, por Sí, favor. bueno. Adelante. No, evidentemente hay un problema tremendo. Se mezcla un poco la cuestión social, la política corrupta, la peor faceta, en fin, la corrupción, todo. Ahora, Estela, desde el mecanismo, evidentemente, no es trabajo de ustedes, digamos, que asistir a los que, una vez que hayan cumplido o por lo que sea, salen de la cárcel. Generalmente salen y al rato vuelven. ¿Por qué? Y porque hay un gran porcentaje de reincidencia. Pero sí me gustaría saber qué idea tiene. En otros países, por ejemplo, se trabaja ya como una política de Estado en poblaciones, más insistentemente en poblaciones menores a los 40. Ya cuando tenés 50 o 60 es como que sos un caso medio perdido, ¿no? Y los porcentajes de reincidencia son mayores pasado los 50, 40, 50, ¿no? Sin embargo, si se trabaja con esa franja etaria de menores de 40, hay reincidencia, pero en un porcentaje, inferior en un gran porcentaje. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ustedes? Justamente para esas franjas, ¿no?, de etarias de presos que salen, que entran, ¿qué harían ustedes? ¿Qué recomendarían? Claro. Ahí hay dos cosas. Una de ellas es que muchos dicen reincidencia, pero en realidad son reentradas. Reentradas. Porque con esta historia de que nunca llegan al juicio ni tienen la van, lo condena agarran ni nada, otra vez y lo entran meten. y salen, entran y Sí, salen, sí. entran y salen, están ahí. Bueno, ese es uno. Lo otro es el hecho de que se ha demostrado que el que ellos puedan trabajar y desde la cárcel se acostumbren, tengan esa rutina, esa disciplina que da el trabajo, de tener que levantarse y trabajar determinada hora y tener, eso hace que sea mucho más fácil cuando están fuera continuarla. Y hay algunos programas, como está teniendo el Padre Arias y demás, que está intentando conseguir insertar a la gente en esos trabajos. Ahora, lo que es interesante, y varias veces me lo han dicho cuando empezaba este trabajo, directoras de penitenciarías de mujeres me dicen, vale la pena trabajar por las mujeres porque las mujeres no reinciden. Las Estaba mujeres no mirando, vuelven. es un nivel, porcentaje bajísimo. Salvo ahora que por la droga están volviendo algunas. Y es que al salir y no encontrar un trabajo, vuelven al mismo entorno que tenían y terminan de vuelta trabajando para el dealer de la zona porque no tienen cómo mantener. Pero si tuvieran, y por eso es muy importante ver este tema del trabajo, yo apuesto a que sí, a que las penitenciarías puedan dar trabajo pleno de ser posible. Son demasiadas horas ociosas las que tienen las personas, tanto los jóvenes como los adultos. Tienen que poder trabajar, hay que hacerle programas de trabajo.
que son las cosas que dan resultado en estos pabellones cristianos que le llaman, en donde tienen pautado todo el día. Se levantan, se tienen que bañar, se tienen que afeitar, tienen que hacer su cama, después tienen que rezar, después tienen que desayunar, después tienen que hacer la labor no sé qué del día, después rezan otra vez, después comen, después descansan, después rezan, después... Bueno, todo el día tienen una actividad. Y es lo que hace que ellos muchas veces superen y salgan. Hay otros que no aguantan y vuelven reemplazan el mal hábito. Claro. Y hay algunos que no aguantan y vuelven afuera, donde están los demás, digamos, porque ahí adentro no se consume droga, en esos pabellones, y afuera sí. Entonces salen a los otros pabellones, a los pasillos, porque ahí van a conseguir droga, digamos. Pero sí, esa posibilidad de tenerlos, y al mismo tiempo, si hubiera una planificación buena, con psicólogos, psiquiatras y demás, especializados, que le hagan ese tratamiento para evitar la adicción o superarla, o al menos contenerla, yo creo que podríamos salir de ese círculo. ¿Sienten ustedes que hay, y creo que de verdad me respondas sin vueltas como el programa, sienten que hay ideas, digamos, propuestas, una agenda mínima de acciones concretas de parte del gobierno del Estado? O que está todo, que mañana nos olvidamos nosotros los medios, y que también somos responsables de alguna manera solamente por hablar solamente cada vez que hay lío nomás de las cosas, y que después nos olvidamos todo y nos olvidamos y la gente sigue viviendo lo que Dios grande allá adentro. Pero siente usted que hay como una respuesta ante lo que acaba de pasar, ¿hay ideas concretas o qué va a pasar todo así? Yo conocí ideas concretas que tenía la doctora Sheila B. cuando estuvo. La doctora pero ahora Carla estamos hablando. Basigalupo, por eso te digo, la doctora Carla Basigalupo la tenía, el propio Eber Martínez tenía. Lo que pasa es que no le dan tiempo. Por ejemplo, ahora hay toda una estructura que está armando el ministro Ríos con su gente, con muchas ganas, intentando, cambió Pero cuando cosas. termina de armar, le saca. Y ahora ya todo el mundo está pidiendo la cabeza por el lío que se armó. Y lo que tienen que saber también, que esta mafia que está, no es solamente la de los Rotela y la del PCC y demás, es la del sindicato. Los agentes no son tan inocentes. Claro. Tenemos conocimiento que muchas veces esa fuga famosa tan tontas que hay en los centros educativos, porque para más son niños. ¿Y por qué se los atrapa? Y porque se van a su casa, porque le quieren ver a su mamá. Y entonces ahí se va la policía y los trae otra vez. Por eso es que tan rápidamente les toman de vuelta, ¿verdad? Bueno, muchas de esas son generadas porque vino un director que no le gustó y que le está cortando todo el tema de corrupción y demás, que le hacen ver a los chicos, te van a trasladar, no le van a permitir más a tu mamá que venga, les vuelven locos. Y ¿Saben justo, mira, cómo? justo se está abriendo ahí la reja sin querer. ¿Verdad? Te van a cambiar, te van a llevar a Tacumú. Mira, pues parece que se quedó abierto. Hasta mañana nos vamos a cerrar eso y vamos a dejar la puerta abierta sin querer. Entonces son muchas cosas que se tienen que mirar y que controlar, y es muy difícil, y tampoco no se puede decir, bueno, quítenle a todo, que es como yo a veces digo, O dejar la puerta 40 abierta años en el porque una granja, desierto, Con y 15 que gallinas. venga la nueva generación, porque hay que formar a los nuevos gente. Y lo formás y lo pones al lado de un viejo que a los 15 días le muestra el dieron un negocio. día de entrenamiento, esa película, ¿no? Sí, bueno, está. Que va, bueno, Le muestra el negocio y sabe cómo ¿Qué termina. le pasa a la policía? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la última del programa, enviando la palabra ahora al 44-400, tener la oportunidad de ganarte un Jack S2 0 kilómetros, 0 kilómetros, 8 motos Bayash, las que pueden ver en el programa bueno. de Pedro y Kids de la Albirroja. Sí, señor. Estate atento al programa La Cima de la Copa todos los domingos por la RPC, sorteamos estos fabulosos premios. Y al final de la Copa, el auto Jack S2 0 kilómetros entre todos los participantes. Cuando más mensajes envías, más posibilidades tenés de ganar. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, nos estamos yendo, por supuesto, a parte final del programa. Que da la sensación de que, digamos, la discusión tiene por lo menos un escenario
tiene un escenario, pero le preguntaba a Estela y para concluir un poco el programa y también con Alejandro, ¿cómo discutimos estas cosas que decimos? Faltan psicólogos, educadores, trabajo y condiciones para vivir, Todo falta. de gente que están recluidas, cuando la sociedad te dice a todos los que estamos afuera también nos falta. Y estoy de acuerdo con la sociedad, que tiene que estar para todos. Pero entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a pagar más impuestos. Porque discúlpenme, con esta tasa que tenemos de impuestos, que ¿a cuánto va? Al 9% aproximadamente de la presión tributaria que tenemos. Es imposible hacer los cambios que queremos. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a alzar los impuestos, vamos a pagarlos y vamos a controlar que vayan a estas cosas. Que no quiero más que entre de vuelta gente que es cuota de los políticos por aumentar el presupuesto o lo que sea, sino que vaya realmente a los fines que tienen que ir. Porque sí es cierto, ¿por qué no tendrían que tener la gente que está afuera y que la está luchando, como dice la gente, ¿verdad? Como hay un término que usan mucho en el sistema penitenciario. No hay batalla, te dice, cuando no hay trabajo. Ellos batallan, se sienten como guerreros que tienen que batallar para conseguir salvar el día a día. Bueno, hay que dar batalla. Y esa gente que está afuera, que está dando batalla, tenemos que poder apoyarle para que sigan afuera, para que no tengan que tomar estas decisiones idiotas que les llevan a la cárcel. Claro que sí, a ellos también hay que darles la posibilidad esa, y a los que están adentro. Pero para eso también tenemos que ser adultos conscientes y saber que el Estado necesita recaudar más y de lo que tiene, invertir mejor. Pero ya están todos los gremios discutiendo que no. Y que no al momento. Así que está complicado. Estela, gracias por acompañarnos. Alejandro. Toto, yo creo que para cerrar, porque fue un interesante debate, este es un problema sistémico que merece un tiempo para trabajarlo. Lo hablamos en el corte, si hablamos de un proceso de reforma educativa, se habla de años. Lo que pasa es que la inmediatez de este tipo de eventos no nos da el tiempo para hacer los cambios que el propio sistema de justicia con sus debilidades tiene. ¿Cómo yo puedo planificar 3 nuevos salones para poner un espacio de trabajo si el año que viene voy a tener, te lo decía, 3.000 nuevas personas procesadas que tengo que instalar en esos salones? La planificación se deshace con un presupuesto que no alcanza, donde ya no me alcanza para trabajar con los condenados porque tengo una sobrepoblación de procesados, y hay un liderazgo sin confrontación que desde el Ministerio de Justicia se ha asumido, que es convocar a todos los actores en una misma mesa y que se asuman responsabilidades de manera propositiva, proponiendo los cambios medulares en cuestiones a corto y mediano plazo. Es un desafío muy importante, pero bien lo decía la señora Estela, hoy se está pidiendo la cabeza del ministro apenas a 9 meses de haber asumido. ¿Cómo lograr este cambio que lleva décadas? Pero hablamos de muchas décadas y se está corrompiendo y ya es un problema de seguridad pública, no del sistema penitenciario. La gente tiene la sensación que bocadito bellas página. Bocadito para la reunión, pues nos juntamos todos y vienen 5, 6, 7, ¿verdad? Y estamos ahí. Y no va a faltar el que te diga, pero hay que meterle preso al director del penal de San Pedro que permitía una granja afuera, y volvemos al mismo punto. Y más o menos, por eso que también digo que necesitamos liderazgo en la discusión y plantear, digamos, como decía Felipe, acciones. Señor, una acción contundente. A partir de ahora la Policía Nacional se encarga por un tema de seguridad nacional. Y metamos una fuerza especializada, así como tenemos policía urbana, policía penitenciaria. Sí. Y alguien te va a decir, bueno, pues esos son los más bandidos. Bueno, pero por algún lado pues hay que comenzar, y esas son acciones concretas, ¿verdad? Armar una academia. Claro. Armar una academia penitenciaria, purete profesional. Claro. Así Bien. como hicieron con los linces, que funcionó. Sí. Bueno, la pucha, Ahí está. Hasta lo armemos. profesional. Eso Comencemos. se sabe que siempre se dice bueno. y que es muy recurrente, pero es voluntad política. Bueno, ya nos vamos. Gracias, muy Sí, amable chau. por estar con nosotros. Que tengan una buena jornada. Se viene el noticiero de Unicanal. Chau, chau. Chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another